tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo periodo académico del trimestre 2024-2. Me presento con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención Informática, magíster en Gerencia Educativa y especialista en Planificación Educacional. Para este trimestre seré el facilitador de la asignatura llamada Informática 2. En esta ocasión, pues, vamos a trabajar una materia enfocada a varios programas del paquete ofimático, es decir, orientado a la parte administrativa. Ustedes, como futuros licenciados en la parte de administración, mercadeo y contaduría pública, van a necesitar, pues, básicamente todas estas herramientas ofimáticas e inclusive el conocimiento también a partir de lo que viene siendo los algoritmos y los sistemas de información a nivel administrativo. Es por ello que, estimados estudiantes, toda esta materia se va a enfocar prácticamente a lo que viene siendo el uso de los sistemas de información y el paquete ofimático a nivel prácticamente administrativo. Bien, vamos a comenzar con la primera unidad o el primer módulo. En este caso, pues vamos a trabajar con la hoja de cálculo de Microsoft Excel. En primer lugar, pues, ¿por qué trabajamos la unidad de cálculo? Pues viene siendo uno de los elementos más indispensables que toda profesional a nivel administrativo debe conocer para poder trabajar en cualquier departamento de cualquier empresa. Primero que todo, vamos a definir lo que viene siendo Microsoft Excel, esta hoja de cálculo. Excel es una hoja de cálculo integrada en Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya conocemos otros programas, por ejemplo, Word, Access, Outlook, PowerPoint, entre otros, recordemos un poquito Informática 1, que trabajamos con Word y PowerPoint, e inclusive con Publisher, vamos a recordar que aquí está viene siendo otro elemento del paquete ofimático. Pues bastante familiar porque las herramientas, los iconos, todo van a observar que es prácticamente muy parecido. Excel trabaja a partir de fórmulas, pero ¿qué es una fórmula en Excel? Son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamientos de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se requiere dicha fórmula. Ahorita estoy hablando en términos de celda, también vamos a hablar en términos de lo que son columnas y de lo que son filas, y de lo que es estos cuadros donde se unen lo que son las columnas y las filas, que son las denominadas celdas. Ok. Vamos a hablar un poquito, vamos a observar cuál es el entorno gráfico del programa Microsoft Excel en su versión 2016 en adelante, ya que pues estas versiones, lo que es 16, 19, inclusive la 365, que viene siendo la más avanzada, una versión que prácticamente se utiliza en línea, es muy parecida. Vamos a tener la barra de títulos, tenemos lo que son las barras de acceso rápido, los botones de control para cerrar y salir, como podemos observar aquí. Tenemos también lo que son el cuadro de nombre, es decir, la celda donde estamos ubicados, que nos la muestra, en este caso la celda G13, que podemos observar aquí señalada, en la fila 3, en la columna G. Observen que las columnas están denotadas por letras y las filas por números. Ya vamos a conocer hasta cuándo es el infinito, cuál es el límite de esta versión 2016, ya que pues tiene un fin, tiene un límite. Tenemos la cantidad de hojas disponibles, también tenemos una gran cantidad de hojas dentro de un libro. En este caso en Excel no se le van a conocer como archivos, sino se le van a conocer como libros. Observemos aquí en la barra de título que dice libro 1. Por defecto, cuando abrimos el primer archivo o el primer libro va a ser libro 1. Y cuando lo guardemos, pues Excel nos permite a nosotros cambiar ese tipo de archivo, modificar su nombre, cambiar de libro 1 de repente al libro contable, libro administrativo o cualquier otro nombre que queramos darle a este archivo de Excel. La hoja de cálculo viene siendo todo el centro, toda la hoja que tenemos. Recuerden, está integrada por filas en números y por columnas en letras. Vamos a encontrar la barra de desplazamiento y la barra de estado que se encuentra en la parte inferior. Ok. Ahora sí, ya conocemos que los archivos de Excel vienen siendo los libros. Ahora las hojas viene siendo pues principalmente, comenzamos con 3 hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, pero podemos crear más hojas. ¿Cuál van a ser el límite de estas hojas? Vamos a observar esta parte. Vamos a tener alrededor, primero que todo, vamos a hablar de lo que son las filas y las columnas para poder determinar la cantidad de hojas, ya que pueden ser de 3 hasta más de 1.048.576 hojas. Esto quiere decir que por cada hoja, es decir, en una hoja, ¿cuántas filas y cuántas columnas vamos a tener? Vamos a tener alrededor de 1.048.576 filas y alrededor de columnas de 16.384 filas.
Pero si ustedes observaron claramente, vamos a regresar un momento atrás, las filas están integradas por A, B, C, pero ustedes van a decir, ajá, cuando termine el alfabeto, cuando terminen las letras, van a empezar las combinaciones A, B, A, C, allí hasta llegar alrededor de la combinación del número 16.384. Observen aquí que viene hablando de, de la fila y la formación de las columnas hasta acá, e incluyendo, aquí tenemos que tenemos un alrededor de tantas columnas y de tantas filas. Las celdas son las cuadrículas de Excel que se llaman celdas. Una celda es una intersección de una columna y una fila en una hoja que se nombra por el nombre de la columna. A continuación tenemos las filas, por lo menos en el caso, ¿cómo se nombrarían las filas? Como lo mostré hace rato con el ejemplo de la G, aquí tenemos un ejemplo, por lo menos B9 que viene siendo la columna B en la fila número 9. Repito, columna B, fila 9. Allí se entraría la celda B9. La celda activa es la celda sobre la cual se sitúa el cursor o la cual está seleccionada, en la cual se identifica la celda. Volvemos al ejemplo de la imagen anterior. La celda activa viene siendo la celda G9, como la celda, perdón, la celda G13, como la muestra aquí, porque viene siendo la que está marcada por el cursor y la que está seleccionada. Eso viene siendo una celda activa. Ahora, un rango. Un rango viene siendo un bloque rectangular de una o más celdas, es decir, una cantidad de celdas que estén seleccionadas. Son el rango vital de una hoja de cálculo y se utiliza para tipo de operaciones con base a rango. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a seguir hablando de esta parte. Aquí tenemos el ejemplo de un rango. Viene siendo el rango de la celda B3 a la celda B9, como lo mostramos en esta imagen que tenemos a continuación. Se ubica o seleccionamos de la celda B3 a la celda B8, viene siendo un rango. Pero también podemos tener diferentes tipos de rangos, es decir, diferentes cantidades de rangos que podemos tener. Otro ejemplo viene siendo el rango de la celda E4 a la celda F7. Este viene siendo un rango de diferentes celdas, es decir, perdón, de dos columnas y de diferentes celdas. En este caso, comenzamos de la celda E4 y llegamos a la celda F7. Estamos tomando ya dos columnas, inclusive se pueden tomar más columnas o gran cantidad de columnas. Ok, ¿cuáles son las herramientas que trae Microsoft Excel 2016? Como podemos observar al inicio de las herramientas de inicio, todas estas herramientas, igual que los otros paquetes ofimáticos, están insertados por pestañas. Aquí tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista, e inclusive hay otros llamados, por lo menos, programador desarrollador, que la podemos utilizar. Ya les voy a explicar un poquito de esa parte. Tenemos también portapapeles, fuentes, alineación. Aquí ya comienza otro totalmente diferente, que es número, que se utilizan de repente para lo que son, en los casos de las numeraciones, cuando vamos a hacer algún ejemplo para operaciones numéricas, estilos de celda, los formatos de celda, aquí los tenemos, las marcaciones para la autosuma y todo lo demás, vienen siendo algunas de las modificaciones o las herramientas que tiene Excel. Entre las herramientas pues, más utilizadas tenemos la de eliminar, insertar, formato de celda, estilo, formato de número, alineación de texto, entre otras. E inclusive el ordenar y filtrar, que lo tenemos aquí en la parte de modificar. Eso lo vamos a explicar más adelante en la parte práctica. Esta primera clase se va a dividir en esta parte teórica y luego pasamos a la parte práctica. Ok, para diseñar una hoja de cálculo vamos a trabajar a partir de dos vertientes. Puede ser por la opción formato, en la opción formato de celda, o seleccionando y después presionando el botón derecho e yendo a esta ventana, formato de celda. De las dos formas vamos a llegar a formato de celda. Aquí tenemos las pestañas número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. En número tenemos las categorías que tenemos que decir, la configuración numérica de las celdas seleccionadas. Y en la pestaña alineación vamos a tener la alineación que queremos para el tipo de letra o la letra que tenemos en la fuente. La alineación viene siendo si la queremos horizontal o si la queremos vertical. Y en la fuente el tipo de letra y tamaño de letra que necesitamos. Borde. Allí vamos a tener lo que son para utilizar los bordes, el color del borde, el estilo de borde. Y también vamos a tener la pestaña de relleno, que es la que me indica a mí qué tipo de relleno, qué color quiero, si quiero una trama, si quiero un relleno de imagen, en fin, cualquier tipo de relleno que yo pueda utilizar, es decir, un borde, una trama, viene siendo aquel aspecto que yo puedo darle a la tabla para utilizar. Y los formatos de números, como les expliqué anteriormente, pues vienen siendo los formatos de numeración para cambiar el aspecto de los números, incluyendo las fechas, las horas, en fin, gran cantidad de formatos que yo puedo tener disponibles. Vamos a hablar ahora de los tipos de operadores que tiene Excel. ¿Qué son los operadores? El operador viene siendo este tipo de operación que me va a permitir a mí, un momento por favor, pues utilizarlos. Es decir, viene siendo la operación
prácticamente que yo voy a utilizar dentro de mi procesador. Es decir, cuando yo voy a utilizar, mis estimados estudiantes, cuando vamos a utilizar, un momento por favor, cuando vamos a utilizar lo que son normalmente todos los elementos de operaciones matemáticas o aritméticas, vamos a utilizar diferentes tipos de operadores. Es aquí donde vienen los tipos de operadores que tenemos. Aritméticos, que son los conocidos suma, resta, multiplicación, división. La multiplicación se va a denotar por el asterisco y la división por el slash. Vamos a tener el porcentaje y también vamos a tener el acento sin complejo que viene siendo para aquel darle aquella valoración de repente de potenciación, es decir, potenciar un número. El operador comercial que viene siendo la I comercial, la que me va a permitir a mí, pues agregar una palabra más y unirla, pegar estas dos palabras. Esto lo vamos a ver también en el ejemplo. Los operadores de referencia que vienen siendo dos puntos, punto y coma y el espacio. Los operadores de comparación que viene siendo igual, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que viene siendo la combinación del signo mayor y menor, y el signo menor igual, que viene siendo aquí la opción. Y tenemos distinto de, que viene siendo la combinación de los signos mayor y menor. Así que vamos a continuar. Las funciones, esto sí es algo nuevo que tiene Excel, que viene siendo que las funciones son fórmulas predefinidas que proporciona Excel, las cuales se ejecutan cálculos utilizando los valores especificados, que vienen siendo denominados argumentos en un orden determinado para producir un nuevo valor o grupo de valores. Las funciones pueden utilizarse para ejecutarse operaciones simples o complejas. ¿Cómo están estructuradas las funciones? Están, primero que todo, toda fórmula o función va a comenzar siempre con el signo igual, al contrario del sentido matemático, ya que en matemática nosotros pues hacemos primero la operación y de último colocamos el signo igual. En este caso va a ser lo contrario, comienzo por el signo igual, luego el nombre de mi función o la fórmula y entre paréntesis los argumentos que son las celdas, los números, los nombres, todo lo que yo voy a utilizar para dicha fórmula o función en este caso. ¿Dónde puedo encontrar las funciones? Las funciones las puedo encontrar en la botón llamado insertar función, como lo tenemos aquí, dentro de la barra de fórmula. ¿Dónde encuentro esa parte? En Excel, en la parte superior sobre lo que son las columnas. Allí voy a encontrar el botón de insertar función o la barra de fórmulas. ¿En qué otra parte lo voy a encontrar? En la pestaña llamada fórmulas, en la opción de insertar función. Allí también están todas las categorías de funciones. Este viene siendo el orden, como puedo encontrar, insertar función y lo que es la barra de fórmula. La función suma es una función que me va a permitir sumar dos números o dos celdas en una gran cantidad de números. Es decir, son varias celdas con diferentes números que yo la puedo seleccionar y sumar. Función producto, pues realiza una multiplicación del mismo sentido que la suma, números en diferentes celdas que se pueden multiplicar de acuerdo a la selección. La función promedio me determina el promedio de una lista numérica que yo puedo seleccionarla y automáticamente me da la media o el promedio de dicha función. Redondear. Esta función me va a permitir redondear un número decimal en una cantidad de decimales que yo indique. Es decir, un número con una gran cantidad de decimales, yo puedo decirle que necesito que el número me aparezca solamente con dos decimales. Es decir, selecciono la celda donde está el número y le digo la cantidad de números decimales. Puede ser de dos decimales. Ahora vamos a tener funciones especiales que no necesitan ninguna fórmula, funciones que automáticamente me dan un número. La función pi me va a dar el número pi que viene siendo 3,14, 15 allí en adelante. Para de contar un número pues que es bastante grande. La función ahora viene siendo una función que me permite dar la fecha y la hora del día o el momento o la fecha que tenga el computador. Y la función hoy va a ser una función que me va a permitir dar la fecha que el computador se encuentra o la fecha actual de acuerdo a la pila del computador. Ahora vamos a hablar de un poquito de funciones más avanzadas, como por ejemplo la función sí. La función sí viene siendo una función que me va a permitir dar una comparación lógica a partir de un valor lógico. Voy a tener en esta función una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Dependiendo de la prueba lógica, él me va a decir automáticamente si el valor es falso o es verdadero. Si esta prueba lógica me arroja que es falso, me va a mostrar la opción de falsa. Pero si la prueba lógica me dice que es verdadero, me va a mostrar la opción de verdadero. Tengo la función contar sí, que viene siendo una función que me permite contar una serie de números de acuerdo a un criterio. Es decir, yo tengo una serie de lista numérica con números repetidos.
pero yo tengo varias veces que se me repite el número 4 dentro de esta lista. Yo necesito saber cuántas veces se repite el número 4. Selecciono mi lista en el rango y mi criterio va a ser el número 4. Él automáticamente va a decir, se repite 10 veces el número 4 dentro de esa lista numérica. Eso es la función de la contar sí. Ahora, funciones anidadas. Una función anidada es una o más agrupación de funciones de Excel, es decir, cuando combinamos una función con otra función dentro. Va a permitir por lo menos dar técnicamente una función o una validación de dichas funciones. La combinación de dos o más funciones se puede evaluar con una sola función y dependiendo de las condiciones que cumple, devuelve un resultado si se cumple verdadero o falso. En este caso, vamos a hablar de la función combinada, la función sí con la función y. Hay dos tipos de funciones que podemos combinar con sí, que viene siendo la función y y la función o. Vamos a hablar primero de la función combinada sí con y. La combinación de dos funciones puede evaluarse como una sola función si varias condiciones. Si todas las condiciones se cumplen, devolverá el resultado verdadero, pero si una sola es falsa, automáticamente me dará falso. La función o, pues, es todo lo contrario, ya que pues me va a permitir a mí que si una función no se cumple, pues me puede dar verdadero, pero él me dará falso si todas las funciones no se cumplen, automáticamente será falso. Todo lo contrario, la función sí combinada con y, la función sí combinada con o, es todo lo contrario. Esta opción llamada validación de datos en Excel viene siendo una función que me va a permitir a mí, como una herramienta que no puede permitir seleccionar o desplazar datos o inclusive insertar datos fuera de dicha selección de datos. Es decir, para validar datos yo voy a seleccionar una celda y le voy a decir, yo quiero que se permita ingresar números de tal rango a tal rango o algunas palabras. Si yo utilizo otros números o otras palabras fuera de dicho rango, me va a decir que no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a hacer esta validación de datos? Pues simplemente, en primer lugar, seleccionando las celdas y luego irme a la pestaña Datos en la opción Validación de datos y, por último, la última opción, Validación de datos. Una vez allí, me va a mostrar una ventana llamada Validación de datos con tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. La configuración, pues allí voy a configurar cuál es la opción que necesito. Si número decimal, número entero, lista, fecha, hora. Y la pestaña mensaje de entrada, pues dependiendo del mensaje que yo quiero entrar. Y la pestaña de error para cualquier mensaje que yo quiera de error en dicho momento. Por último, vamos a hablar de los macros de Excel, que viene siendo como una especie de plantilla que me va a mostrar automáticamente una función en Excel que yo necesite utilizar. En este caso, mi estimado estudiante, si yo quiero una plantilla para una fórmula, automáticamente puedo crear un macro en Excel y automáticamente él me lo va a mostrar. Ya vamos a hablar un poquito más de esta parte. Y por último, para configurar lo que son los macros, yo necesito configurar la pestaña programador o desarrollador. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente yéndome a la opción de archivo, opciones, en la personalización de la cinta de opciones, luego me voy a la opción de cinta de opciones, agarro y selecciono programador desarrollador, luego hago clic en aceptar y automáticamente me va a aparecer la pestaña programador o desarrollador. Para finalizar con esta primera parte que viene siendo la parte teórica, vamos a hablar de lo que son los gráficos. Un gráfico es una representación gráfica de datos, valga la redundancia, dentro de una hoja de cálculo. Ayuda con el proceso de toma de decisiones, puesto que es más fácil observar una imagen gráfica que una tabla de datos. ¿Qué tipo de gráficos puedo utilizar? Columna, línea, círculo, barra, área, XY, dispersión, cotización, superficie, anillo, burbuja, radial, como podemos observar en el ejemplo de la imagen. ¿Qué puedo hacer con un gráfico? Un gráfico, ¿cómo lo puedo realizar? Seleccionando los datos de la tabla de datos que tengo de Excel y yéndome a insertar gráfico, automáticamente me va a abrir la ventana de insertar gráfico y luego voy a tener dos pestañas, la pestaña de diseño y la pestaña de formato para poder ubicar mi tipo de gráfico como lo estoy observando acá. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí la parte teórica. Vamos ahora a pasar a la parte práctica para poder conocer un poquito más este aspecto. Como podemos ver, aquí tenemos Microsoft Excel, esta versión que tenemos acá, viene siendo la versión 2016, una versión bastante actualizada, es prácticamente la misma versión que acabo de explicar de la forma teórica. Vamos a hablar aquí primero y en primer lugar, cómo crear un formato de celda y cómo empezar a trabajar. Por ejemplo, yo necesito crear un formato de celda para que me dé las notas de una serie de estudiantes. Entonces, para eso yo puedo tener primero que todo, puedo empezar a escribirlo o puedo empezar a revisar mi formato de la forma que ustedes quieran. En este caso, yo quiero de repente el número de estudiante
Ahí pueden ustedes colocar el acento, yo voy a hacerlo rápidamente. El apellido de dicho estudiante, el nombre de ese estudiante, si de repente quiero la cédula de identidad y de repente las notas, si yo quiero una nota 1, una nota 2, una nota 3 y vamos a trabajar aquí como el estilo, nuestro Instituto Universitario IEXI, una nota 4, es decir, 4 notas y vamos a darle de repente una nota definitiva, y luego vamos a darle una condición. Esa condición es para saber si nuestro estudiante aprobó o reprobó. Vamos a trabajar con unos 3 estudiantes. Necesito ahora crear mi formato de celda. Voy a seleccionar la celda donde creé mis títulos y luego voy a utilizar 3 filas más para ingresar los nombres. Una vez seleccionado, me puedo ir por la pestaña, la opción llamada formato, o me voy a formato de celda aquí abajo, o sobre la selección, botón derecho del mouse en la opción formato de celda. Una vez aquí, vamos a observar, se va a abrir esta ventana que ya la observamos en la parte teórica. La pestaña número, alineación, fuente, borde, relleno y por último proteger. El número, yo quiero que de repente me aparezcan números, pero con 2 decimales. Chévere, vamos a trabajar así. Luego la alineación que sea horizontal, yo puedo trabajar la vertical también. Mi fuente, mi tipo de letra, yo quiero que de repente aparezca la letra Times New Roman. Yo puedo utilizar el tipo de letra que sea legible, que yo quiera. ¿Ok? Times New Roman. Yo quiero que todo aparezca normal en tamaño 2. Voy a hacer clic ahora en la pestaña borde. Yo quiero un borde de un estilo bastante, no que no sea tan grueso. Puedo de repente, o quiero un color que sea azul oscuro. Selecciono la línea. Luego puedo hacerlo por cada uno de los botones de borde o haciendo clic en el botón de contorno y luego en el interior. Ahora necesito el relleno. El relleno lo puedo trabajar de 2 formas. Voy a trabajarlo fuera para que podamos observarlo. Hago clic en aceptar y automáticamente se creó mi formato. Ahora necesito alinear este texto. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente necesito para la parte superior un color de relleno y para la parte inferior otro. Tengo aquí en la opción llamada color de relleno, puedo elegir un color específico que yo necesito. Vamos a trabajar con un color verde clarito. Vamos a agregar un negritas y vamos a centrar el texto y ajustar el texto, alinear en medio. Aquí yo empiezo a colocar, vamos a colocar aquí 1. Aquí viene siendo 2. Observen que tenemos la opción de con 2 decimales. Necesito que los números sean enteros. Vuelvo a seleccionar mis números, botón derecho, formato de celda. Yo quiero quitar el número de esos decimales, me voy a número y quito los decimales. Hago clic en aceptar. Yo necesito que aquí automáticamente se me sigan colocando los números. Los selecciono, me voy a la opción donde está la cruz negra y voy colocando. Si observan que automáticamente, no importa que me haya salido del formato, ya allí automáticamente él me va ubicando los números. Por ejemplo, vamos a colocar un apellido, vamos a colocar de repente aquí Ramírez, me disculpan un poquito los acentos, vamos a colocar aquí a Francis, por ejemplo, con una cédula de identidad, vamos a colocarla con 5 dígitos. También pueden quitar para las cédulas los decimales, recuerden formato, los decimales que sean en cero. Y aquí para la primera nota, vamos a suponer que en esta primera actividad Francis sacó de repente en escala del 1 al 20, 12 puntos. En la siguiente nos sacó de repente 6 o 0,6. En la siguiente nos sacó 13 y en la última nota pues sacó 10. Vamos a seguir sucesivamente, vamos a ir con otro estudiante, vamos a colocar a Cote Carlos. Vamos a tener esta cédula que siga con estos siguientes números. Y de repente él me sacó en la primera 12, en la segunda sacó 15, en la tercera sacó 19 y en la última de repente me sacó 8. Ahora, observen que aquellos números que tengan un formato con un 0 a la izquierda, no nos va a aparecer el 0 a la izquierda a pesar de que yo escriba 09, al pasar a la siguiente fila pues se me va a quitar. Vamos a colocar este último número, vamos a colocar aquí a huérfano, Alejandra, por ejemplo, tiene 0,9 en la primera, tiene de repente en la segunda 14, en la siguiente tiene 15, 16, en la última tiene 10 y en la última tiene también 10. Vamos a entonces a colocarle el formato de 0 a la izquierda. Ah, perdón, aquí vamos a colocar la cédula, perdón muchachos, disculpen. Y aquí vamos a reprobarle esta de 14, vamos a pasársela a 9. Ahora vamos a colocar los 0 a la izquierda con decimales.
Seleccionamos, vamos a colocar hasta la definitiva para que nos aparezca también cero a la izquierda. Botón derecho, nos vamos a formato de celda. Como no está aquí en número, entonces me voy a la personalizada. Puedo hacerlo con el cero solo, agrego un cero más y automáticamente necesito que pase, pero también necesito con decimales. Cero aquí, antes del primer cero coloco otro cero, automáticamente hago clic en aceptar y observen, me aparece el cero a la izquierda con decimales. Ahora, de repente yo quiero que este sea 12.45, ¿ok? El punto viene siendo nuestra coma y aquí, por ejemplo, 12,45, ¿ok? Y de repente este 13, que sea 13,67. Este 10, vamos a colocarlo 10,14 y así sucesivamente algunas notas, ¿bien? Y este 16, que sea 16,32, ¿ok? Estas con decimales. Ahora necesito hallar la definitiva. Para hallar mi definitiva yo lo puedo hacer por fórmula. Vamos a trabajar primero por fórmula. Si yo quiero hacer una fórmula para sacar una definitiva o cualquier fórmula, puedo utilizar tanto la referencia a celda, los mismos números, pero vamos a trabajarlo con referencia a celda. Escribo primero igual, como va a ser una suma y una división de notas para darme un promedio, voy a abrir paréntesis. Voy a seleccionar las celdas que necesito sumar primero. Viene siendo la celda E2, observen que aquí mientras yo voy seleccionando automáticamente me va diciendo, luego sumo, ahora vengo con la celda F2, observen que aquí en la barra de fórmulas me va observando aquí también, luego vuelvo a sumar E2 más H2. Voy a cerrar mi paréntesis. Ahora necesito dividir. Observen que para dividir va a aparecer el enlace. ¿Entre cuántas notas? Como son tres, pueden ser tres notas o pueden ser en este caso que son cuatro. Como son cuatro notas, lo divido entre cuatro. Cuando son tres, entre tres. Luego voy a presionar la tecla Enter. Automáticamente me va a dar una definitiva o una nota promedio al sumar cuatro notas y dividirlas entre ¿quién? Entre cuatro. Ahora, si yo voy a hacerlo por función, ¿cómo es trabajar por funciones? Insertar función. Voy a buscar en usada recientemente la función promedio o también por las categorías. En este caso me voy a ir por la categoría estadísticas, ya que la función es estadística, y busco la función llamada promedio. Vamos a ver aquí promedio, tenemos la media, seguimos bajando, esto está ordenado en forma alfabética. Promedio. Observen que se abre una ventana y por defecto me va a abrir la última opción. Yo borro porque necesito son las notas. Es aquí donde me ubico el número 1 y selecciono con el mouse desde E3 hasta H3. Observen cómo la selecciono, luego hago clic en el botón llamado aceptar. Automáticamente me aparece. Ahora para la última, pues voy a también a desplazarlo y automáticamente me aparece la definitiva. Ahora, de repente, yo necesito una que me repruebe. Vamos a reprobar aquí a Francis. Vamos a dejarla con 7,58. ¿Ok? Automáticamente me le está dando 0,8,9, no está probando. Ahora vamos a comprobarlo por la condición. Vamos a utilizar una función más avanzada llamada la función sí. En este caso, vamos por insertar función. Me voy a buscar, en este caso, ya no necesito estadística, ahora necesito la función lógica. Sí viene siendo lógica, en este caso, pues voy a buscar la función sí, que es lógica, aceptar, y voy a hacer ahora una prueba lógica. ¿Pero una prueba lógica en base a qué? Recuerden que toda nota para probarla tiene que ser mayor o igual a 10. Por eso voy a agarrar la primera nota y voy a escribir aquí con los signos, de repente, si es mayor o igual a la nota mínima, que es 10 puntos. Me va a decir que es falso porque sabemos que reprobó. Ahora, vamos a colocarle la condición en mayúscula. Aprobó, disculpen los acentos nuevamente, y luego reprobó. Pendiente con los acentos de ustedes en la actividad. Lo estoy haciendo de esta manera por lo que estoy trabajando de forma rápida para que podamos entender. Luego hago clic en el botón aceptar. Automáticamente me va a decir que reprobó. Sí, efectivamente reprobó, que para aprobar tiene que ser mayor o igual a ¿quién? A 10. Vamos a desplazarnos para ver los demás resultados. Y sí, los demás estudiantes nos aprobaron. ¿Ok? Ahora yo necesito guardar este archivo. Me puedo ir por la opción de guardar como. Puedo buscar examinar en este equipo. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en documentos. Vámonos a la opción, la carpeta de documentos. Observen que por defecto me aparece libro 1. Yo voy a colocarle en el este sería
Y vamos a colocarle, vamos a borrar el uno, libro de aprendizaje, por ejemplo. Vamos a guardarlo y automáticamente, observen que aquí en la parte superior, vamos a mover un poco aquí, nos aparece el libro de aprendizaje. ¿Bien? Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a cambiarle el nombre a nuestra primera hoja. Observen que nos aparece hoja uno, podemos cambiarle ese nombre. Botón derecho en la hoja y vamos a hacer clic en opción cambio de nombre. Vamos a colocarle práctica, vamos a colocarle práctica, disculpen aquí el error. Si da el error, pues ustedes vuelven a hacer derecho, cambiar nombre y pues práctica uno. Presionamos Enter y automáticamente queda listo. También podemos darle un color a esta pestaña, botón derecho, podemos hacer clic en opción llamada, color de pestaña y elegir cualquier color. Vamos a colocarle a esta pestaña un color azul. Si quiero crear una segunda hoja, clic en nueva hoja y observen, la hoja anterior se llama práctica 1 y allí quedó guardada. Hacemos clic en este disque que se llama la opción guardar y allí se están guardando los cambios de nuestro libro. Ahora necesito crear una validación de datos. ¿Cómo es crear una validación de datos? Es algo bastante sencillo. Por ejemplo, yo quiero que aquí me aparezcan unos números y una serie de personas. Vuelvo a hacer mi formatico de celda. Vamos a trabajarlo por formato, formato de celda. Vamos a colocarle los números, vamos a colocarlos sin decimales. Vamos a trabajar aquí en general, más que todo, dejémoslo en general. El borde que sea un borde de color negro, vamos a colocarlo de esta manera. La fuente que sea, vamos a trabajarla con Arial. OK en tamaño 12 y aceptar. Vamos a darle, por ejemplo, disculpen el acento acá, vamos a darle otro color distinto. Vamos a darle un color que sea un poquito más así. E incluso vamos a ajustar el texto. OK, centramos y alineamos. Ahora los números vamos a colocar de repente aquí una serie de números, pero antes de hacerlo, vamos a hacer la validación de datos. Selecciono las celdas que yo quiero replicar mi validación de datos y me voy a la pestaña llamada Datos. Aquí me voy a ir por la opción llamada Validar datos, opción Validar datos nuevamente, valga la redundancia. Y por último, ahora me voy a la configuración. Configuro, de repente voy a darle por aquí que sean números enteros. ¿Cuál es el número mínimo? Yo creo que el número mínimo pues sea 10 y el número máximo yo quiero que sea 999. Mensaje de entrada, vamos a colocarle el título, ingresar número y le decimos, vamos a colocarlo, recuerde ingresar números entre 10 y 999. Pasamos al mensaje de error. El mensaje de error tiene tres estilos: detener, advertencia e información. Yo quiero trabajar con detener. En detener vamos a colocarle error en número. Y le colocamos, recuerde que solo puede agregar números entre 10 y 999. Hacemos por último clic en aceptar y observen que automáticamente cuando yo me desplazo fuera de esta celda y me agrego a ella, me va a aparecer primero el mensaje de entrada y cuando salgo de la celda seleccionada, pues me va a aparecer. Vamos a ver, de repente yo voy a agregar el número 15. A ver, perdón. Número 15 me lo acepta. Número 356 me lo acepta. Vamos a ver el número 1520. Me lanza el mensaje de error. Recuerde que solo puede agregar números entre 10 y 99. Le voy a dar reintentar. Indica que borrar este número. Vamos a colocarle el número 152. Y así sucesivamente. Los nombres, pues los nombres que yo quiera. Por ejemplo, mi nombre, otro nombre, de repente María, Ángela, y así sucesivamente. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. La parte de macros, vamos a dejarla, voy a dejar para parte de ustedes que lo vayan investigando. Las macros son algo muy simple y sencillo. Por ejemplo, vamos a ir a otra parte. El macro viene siendo con el desarrollador. Observen que ya aquí está el desarrollador, pero ¿cómo puedo crear mi desarrollador?
Archivo, ¿cómo puedo abrirlo? Opciones, me voy a ir a la opción de personalizar cinta de opciones, me voy a agregar desarrollador, normalmente está así, yo lo agrego en desarrollador, aceptar y me aparece la pestaña desarrollador. Al entrar aquí me voy a la opción macros y hago clic en grabar macro. Esto va a ser para, por ejemplo, crear una plantilla para una suma, una resta o cualquier otra información. Esto es algo simple. Creo mi macro, hago lo que voy a hacer y lo detengo. Bien. Y por último, para crear un gráfico, que es algo bastante simple y sencillo para finalizar esta parte, inicio o en la pestaña insertar, me voy a la opción llamada gráficos, puedo de repente crear un gráfico, me puedo ir por gráficos recomendados. Pero en primer lugar me está diciendo que debo seleccionar los datos. Yo quiero un gráfico de las notas de los estudiantes, que sean las 4 notas, selecciono todos mis estudiantes, me voy a gráficos recomendados. Él me va a decir que me recomienda gráficos de columna. Puedo también trabajar con otros como los gráficos de barras, pero vamos a trabajar con los recomendados que son columnas. Vamos a trabajar con estos gráficos, vamos a hacer clic en aceptar. Automáticamente se va a crear mi gráfico. ¿Ok? Yo aquí puedo editarlos, puedo modificarlos a mi gusto. Allí me aparecen las notas de mis 3 estudiantes y las notas como están comprendidas entre dichas notas. Borramos por aquí y pues prácticamente, mis estimados estudiantes, esto es todo lo que tenemos que aprender de Excel por el momento. Cualquier duda, cualquier inconveniente, pueden comunicarse conmigo a través de los canales de comunicación, como es la plataforma, mi número telefónico, como están en el video de presentación. Inclusive también cualquier duda con la actividad, les recuerdo lo siguiente, esta semana es semana de evaluación. Estamos presentando la primera actividad de Excel. Traten de realizarla antes del día domingo, antes de las 11:59 minutos. No dejen para muy tarde, recuerden las limitaciones de internet, de electricidad que tenemos. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes. Cualquier duda, me la hacen llegar. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.